7 minutos han pasado ya de las 10 de la mañana, 23 grados la temperatura actual en la ciudad de Bahía Blanca. Nosotros estamos aquí en el piso del UTV, bueno, con una visita, habíamos comentado que íbamos a hablar un poco de historia. El día de hoy estamos junto a César Pugliafito, bueno, quien es nada más y nada menos que el presidente del Comité de Italianos en el Exterior de aquí de Bahía Blanca. César, buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente aquí. No, el agradecido soy yo y más viendo periodistas tan jóvenes y tan compenetrados en la actividad. Bueno, nos halagan esas palabras y bueno, ya a preguntarte por esta cuestión por la que te convocamos. Bueno, el 3 de febrero de 1853 se da la llegada de la Legión Italiana aquí a Bahía Blanca. Bueno, consultarte qué significó esto, en qué contexto se da también. La llegada de la Legión en 1856 cambió el rumbo de la historia de Bahía Blanca. Decididamente lo decimos porque en realidad fue un proyecto del Estado de Buenos Aires uniendo a intereses italianos en la República. ¿Cuál era el problema? Silvino Olivieri venía a la cabeza de un componente que ya había estado en 1853 en la defensa de Buenos Aires, en el sitio de Buenos Aires, en la guerra civil tremenda que hemos tenido en este país durante tantísimos años. Entonces, el Estado de Buenos Aires entendió de que los italianos estaban necesitando una pista de aterrizaje, por decirlo de una forma, porque políticamente su campaña, su proyecto de unidad italiana se había encontrado con un choque en la República Italiana. Ellos habían tratado de unir Italia en 1848-49, la República Italiana, y toda Italia se alzó, pero no tuvieron éxito. Italia en aquel tiempo estaba dividido en tres, no es como la conocemos ahora. Claro. Al sur estaban los españoles, al centro el Estado pontificio. El Papa era un rey en ese momento, no es como ahora vemos a su santidad Francisco, el Papa Francisco en un estado pequeño espiritual más que nada, tenían territorio. Y al norte estaban los austríacos que habían tomado gran poder en ese sector, en el norte de lo que hoy es Italia. Así que ellos en su lucha, en su revolución para unir Italia, fracasaron con esa República Italiana. Garibaldi era el que había hecho la defensa, y ese día en esa derrota hay una frase en las memorias de Garibaldi que es extraordinaria en su locuacidad, en su teatralización de las cosas, y no era porque era un tipo intelectual, sino porque era un apasionado. Dijo, nos vamos, nuestra columna, les prometo que habrá hambre, sacrificio, el que se aleje a 50 metros de la columna lo fusilo, pero como diciendo que a los que iban a seguir defendiendo la causa cuando los franceses recuperaban Roma, habían derrocado al Papa, por supuesto. Entonces Garibaldi dice, bueno, pero donde nosotros estemos, ahí estará Roma. Y es un poco el pensamiento y esa unidad, por eso los llevo a Italia para traerlos a este 3 de febrero que recordamos a la Legión Italiana, porque el vínculo de Italia y la Argentina es fraternal, es profundo e históricamente con lazos y digamos, intereses de los dos países en esta Legión Italiana. Sí, sin irnos tanto, buen día César, gracias. Principalmente agrego a la presentación, amigo de la casa. Es interesante que digas Estado de Buenos Aires, porque no era Argentina en ese momento, no estábamos unificados. Totalmente. Y después lo que mencionás de esta fraternidad, es muy curioso lo que decís, pues si bien uno se queda con la gran inmigración, que es como producto de eso, de la amistad con Italia y demás, tenemos el creador de la bandera hijo de italiano, y eso no pasa en ningún lado de Latinoamérica, y todavía no se había producido, y tenés a Castelli, Alberdi, o sea, ya en el componente ahí tenés a los italianos, y en otros lugares vos ves los grandes nombres de los próceres de la historia mexicana, de la Gran Colombia,
y no hay esos apellidos, son todos herederos obviamente de la corona española. O un Chardonnay acá en Bahía Blanca con una calle, o si vino es increíble eso, ya viene esa relación, es como que estaba destinado a ser el lugar. Sin dudas. Hay regalo es emocionante, incluso ya allá lo elogian en Imperia, creo que es donde está el lugar, en la Liguria. Y claro, tal cual lo que vos venís a subrayar es interesantísimo, porque nosotros no entendemos, o en Bahía Blanca no nos damos cuenta del perfil itálico que tiene la ciudad, con todo respeto a todas las comunidades, por supuesto que todos tenemos mezcla de alguien, ¿no es cierto?, de españoles o de paraguayos, chilenos, aborígenes que todavía perduran sus raíces profundísimas en nuestro territorio. Así que bueno, Garibaldi dijo eso y marcó eso que vos mencionabas, la inmigración. Donde nosotros estemos, ahí estará Roma. Donde nosotros estemos, vinieron los italianos, vino Cesare y los Senesi y tantos otros. Los Scaloni. ¿Lo leíste la nota? No. Sí, porque igual hay algo. A mí me dijeron que Messi es de Recanati, de los pagos de mi abuelo. Y es de San Severino, dijo el muchacho. San Severino Marque, sí, muy cerquita. Pero yo tengo parte, soy siciliano de origen, y marquellano también. Pero hace tiempo acá Juan Carlos Palialunga, con el primer libro también, Ginóbili es de Le Claro. Marque. O sea que hace tiempo venimos siguiendo este tema, y lo de Scaloni es un descubrimiento de un investigador que está en Le Marque, y Juan Carlos Palialunga, el caballero Juan Carlos Palialunga, un referente de la colectividad de acá, fue el que tomó vínculo porque el Scaloni estuvo acá en Bahía Blanca, claro, el abuelo bisabuelo. El abuelo. Eso me llamó, que uno hubiera imaginado Pujato habrá entrado por Buenos Aires o por Rosario. No, pero bueno, Guaite fue un puerto inmigratorio en su momento. Claro, lo que pasa es que de Buenos Aires vinieron pocos barcos los inmigrantes, porque no tenían, por ejemplo, en Bahía Blanca no tenían el protocolo para las cuarentenas, entonces había problemas de conexión. O algunos que desembarcaron se volvieron a Buenos Aires, venían de tren y iban buscando lugares, no sabían dónde venían, y eso le pasó a la Legión Italiana. El acuerdo fue formal de generar un frente político y militar en Buenos Aires, que fue trasladado a Bahía Blanca. Vuelvo a lo de la Legión, ¿no es cierto? Sí. De esto sabía Garibaldi, Vittorio Emanuele II, que era el rey de Italia, o uno de los que estaban en esos territorios que todavía no se habían unificado, que después sí fue el rey de Italia, Vittorio Emanuele II, y Giuseppe Mazzini, un pensador extraordinario del siglo XIX, un libertario, pero por ahí usar la palabra libertario se mezcla con la enmienda actual, pero bueno, en el 1800 era libertad republicano a la gente en el momento de la revolución de los pueblos, en donde se buscaba sacarse encima el yugo de las dictaduras, en ese caso monárquicas. Entonces empezaron a buscar los derechos para los ciudadanos. La primera y la segunda revolución industrial generó también un montón de trabajadores y demás. Y eso está en ese contexto en 1856, al punto que la Legión venía constituida por 3 elementos importantes. Una fundación. ¿En qué zona geográfica hoy de Bahía Blanca esas fundaciones? Una fundación como la fundación... una institución. Bien. Una fundación, esa figura me quiero referir, ¿no? La fundación, bueno, para responder a tu pregunta, estaba en la municipalidad. El cuartel estaba en lo que había sido la casa de Gascón. Mira. Y ahí tenían el hospital militar y todo. Pero vos fíjate, empecé por una fundación. Había en Buenos Aires un grupo de hacendados que querían llevar un polo de desarrollo hacia el sur. En eso, Olivieri era... No hicimos la idea progresista, la agricultura progresista, decía él. ¿Por qué? Porque ellos venían con una visión socialista, podríamos decirle,
muy rudimentario, en donde generaron una cooperativa, o sea que era algo que... Ahora hablamos de la cooperativa, hablamos de una super institución con todos sus principios y sus formalidades, pero en ese momento ellos venían construyendo esa idea. Fue lo primero. El hecho es tan importante para Bahía Blanca que fue hace poco tiempo decretada capital provincial del cooperativismo. Ese es uno de los argumentos importantes. Fue el primer hecho cooperativo en la Argentina. Mira. Si tenían, se repartían, había un almacén, había un almacén de consumo, etcétera, etcétera. Bueno, la idea era que los italianos iban a volver a Italia, pero necesitaban recursos y un lugar donde instalarse, y fue la Argentina, y particularmente Bahía Blanca. Para nosotros, el 3 de febrero es una fecha importante como colectividad, pero como ciudad también, y como región también. ¿Por qué? Porque el Risorgimento, esa lucha, esa revolución que venían generando de 1824 y culmina en 1870, y algunos más dicen no, después de la Primera Guerra Mundial, con Venecia y todo el norte pleno, fue la unidad italiana, se llama el Risorgimento, el resurgir de Italia, de esos valores, que empezó con Napoleón, las primeras repúblicas, y ahí empieza eso de librarnos de las monarquías y demás. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque eran expatriados, y llegó, permítanme el término, un capo, un monstruo como Filippo Caronti, que había sido desterrado por los austríacos para fusilarlo, se tuvo que ir, y ese hombre llegó acá a Bahía Blanca, y así tantos otros que tenían capacidades técnicas. Ustedes fíjense, el 3 de febrero llegaron, pero no había habido ninguna exploración, ni ninguna una comisión o una punta de oficiales para verificar a qué lugar venían, si tenían alojamientos o no. Le llegaron las cartas... Llegaron en el momento donde la fundación de Bahía Blanca de 1828 estaba como que no se terminaba de establecer la fortaleza. Era como perfecto, que había perfecto el criterio, exacto. Estaba cambiando sí por algo, porque en 1854 la ley de municipios le da otro lugar, pero ya en 1836 se dio cuál era el ejido de Bahía Blanca, etcétera, etcétera, ya tenía una comisión, pero bueno, como bien decías vos, ese estado que era rebelde, el estado de Buenos Aires, porque en realidad la Argentina era la Santa Federación, digamos. La Confederación con la capital Paraná. Exactamente. Entonces, esta gente vino y trajo un polo de desarrollo. Agricultores, albañiles, carpinteros, y además un grupo de gente que había peleado en la guerra del Risorgimento, que venían siguiendo a Mazzini, a Garibaldi, eran republicanos, gente como Filippo Caronti, una visión extraordinaria. Fíjense que Caronti hizo casi todo, ya había planeado hacer el Maldonado, ya había planeado que el puerto era en Apostá, el puerto de la Esperanza, no, tiene que estar en el medio, lo que hoy es White, o cuando vino Pellegrini, Galván, el puerto Galván, que el Galván se llama porque era uno de los grandes empresarios que tenía un muellecito ahí, pero una visión hacia adelante cuando esto era gris. ¿Y cuántas personas tienen cuantificadas que llegaron ahí? ¿Y cuántos argentinos o cuántos habían bahienses en ese momento? Estamos en un orden de... Bahía Blanca llegó con la Legión 1.500, 1.600 personas. ¿Por qué? Porque la Legión traía alrededor de 500 soldados, en principio una tanda de 365 y se fue reforzando, porque había un piquete en Buenos Aires, donde reclutaban gente. De ahí llegó Serri, los mandaban para acá como reclutados. Y además vinieron 150 familiares. Entre ellos la señora Casati, que era la esposa de Filippo Caronti, que fueron una luz para la cultura bahiense. Ustedes fíjense que la Legión, y más allá de los detalles, que pelearon en el Malón, que estuvieron en campaña, no fue lo más importante, sino la presencia de Caronti, que empezó a organizar
montón de elementos civiles, o no quiero decir la civilización porque es una cosa que no me gusta explicarla así. Había otras civilizaciones también, como los aborígenes y demás, pero se integraron bastante bien y se enamoraron de Bahía Blanca. Muchos se quedaron, porque decías que la idea era acá juntar ciertas... Y para ir, pero bueno, en septiembre hubo muchos problemas, y era justamente porque no había venido una comisión o una punta de la legión, una punta de infantería, como se dice, una exploración al terreno como para preparar la llegada. Eran 500 soldados, no eran pocos, no había alojamientos en Bahía Blanca, y la mitad era italiana. Si estamos hablando de 1500, eran 500 más 150 estaban ahí. Sí, sí, sí. Y tuvieron una influencia importantísima junto a otros próceres bahienses como Sixto Laspiur, que uno los tiene como verdaderamente pioneros acá, que era dificilísimo. Para Sixto Laspiur era un doctor brillante, pero el terruño complicaba, porque él se alejaba a las calles y a las calles con nombres de bahiense, porque a ver, si vos a veces vas con un Beruti, Sixto Laspiur, y pensás que Sixto Laspiur es alguien de la Revolución de Mayo, por ejemplo, sí. Sería bueno que las calles que tengan una identificación bahiense aclarar quién fue, por lo menos en el inicio, de 0 a 100, uh-huh. Decir, no, pues a ver, San Martín, Belgrano, totalmente, Martiniano Rodríguez, claro, o sea, venir un poquito para acá y decir, pará, hay nombres de próceres, pero estos son nuestros próceres locales, ¿no? Para reavivar un poquito el sentido y el nombre de algunas calles. Es algo que se me vino con esto. No, claro, y esta gente empezó a, por ejemplo, la señora Casati era apasionada por la cultura, una señora muy culta, pero crearon la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. ¿Tienen orígenes acá? Filippo Caronti, Mirá, absolutamente. No ellas escribían cartas a Sarmiento. Entonces, perdón, si alguien crea o funda una biblioteca, ya la idea aparte de irse, es dejar algo. Si me voy, dejo un legado. Absolutamente. Pero ya hay un sentimiento de arraigo a esta tierra. El primer impacto que tuvo, increíble. El primer barco, el barco logístico que venía a la Legión, se hundió el día 7. Le marcó la vida. Y sí. De ahí empezó la decadencia. Porque entre esas cuestiones venía un piano, venía una imprenta, que no es poca cosa en ese tiempo. Tener una imprenta, hoy decimos una imprenta, tener una imprenta era algo importantísimo. ¿No hubo un diario acá? ¿No hubo un diario en la Nueva Roma? Claro que eso, el diario de la Legión, sí, la Legione, 18 ediciones que marcan al detalle, donde había comentarios y opiniones de europeos, con escritores. O sea, que se editaba en Buenos Aires porque la imprenta acá se había destartalado cuando se hundió el barco. La sacaron, la rescataron. Perdieron las semillas, perdieron todo. Y así todo muere Silvino Olivieri el 29 de septiembre del mismo año. Cae ese proyecto del frente, por eso el libro que se llama La Legión Italiana, Bahía Blanca 1856, el Frente Olvidado del Risorgimento, porque fue un frente de operaciones que marca también la presencia de los italianos en el mundo, que en Europa, en Italia, nos reconocieron. Tuve la gran fortuna de encontrar a la doctora Teresa Firmi de la Universidad degli Studi di Teramo en el Abruzzo, interesados por la figura de Silvino Olivieri, y pudimos encontrar qué venían a hacer estos hombres acá. Por eso ahora tenemos detalles muy finitos de quiénes eran, las listas de revistas, cómo murió Olivieri y demás, que fue un grupo que por apurar el proyecto lo apuraron tanto que en vez de sumar a aquellos soldados que eran gente virtuosa, por decirlo de alguna forma, con oficio y demás, pusieron algunos vagos que iban a ver a dónde caían y claro, cayeron en Bahía Blanca y no les gustó nada. Era un lugar terrible, Bahía Blanca, vamos a hablar. Duro, claro. Sí. Si bien ellos se enamoraron de Bahía Blanca, y hay una carta
que no la vamos a leer ahora, pero una carta... ¿Está acá en el libro? Sí, sí, no les quiero hacer perder el tiempo ahora buscándolo, pero hablan de que gli occhi neri delle ragazze, Los ojos negros. los ojos negros de las chicas, y se empezaron a enamorar ahí. Ojo que no te escuche un amigo porque anda con una canción de una bella morena, pero le digo, esa canción es fiera, le digo, es Mussolini y Etiopía, le digo, no te confundas, le digo. Ojo, no, porque ahora hay mucho Bella Ciao y están pensando cantarla del otro lado también, digo, no, claro, esa no se suena. Son cosas terribles que se ha vivido en Italia, y lo que ha hecho en Italia también en Etiopía no es para enorgullecerse. En absoluto. Entonces, volviendo a lo de la Legión Gli occhi neri, decía, no es un lugar en el mundo, esto no es una ciudad importante en el mundo, un ángulo, es lejano, pero estoy paragrafiando obviamente, pero las chicas se tratan de vestir en los mejores modos, y en la paz que hay acá yo me quedaría a vivir. Y hablaba de las chicas y de cómo se sentían acá, pero dice, está bien, vamos a volver, ahí se acordó, vamos a volver a Italia para poder seguir combatiendo. Y bueno, muchos volvieron, pero un gran núcleo, encabezados por Filippo Caronti, la cambian a Bahía Blanca. Y hablamos de la revolución cultural, un hecho profundísimo. Mandaban cartas a Sarmiento, ¿cuándo nos van a mandar los libros para la biblioteca? Tocaron Filippo Caronti y Sixto Lapierre, hicieron una escuela digna, porque no había escuela en Bahía Blanca. Había fallado una de las intenciones anteriores en el año 54 o 55, pero porque se fueron los maestros, no aguantaron el lugar. Pero ellos prosperaron acá con cultura. Y el otro tema importante, las dos revoluciones más, tres grandes revoluciones generaron, fue la Revolución Verde. Caronti y su gente trajo, por ejemplo, el tamarisco, el pino de Alepo o el pino mediterráneo, y un producto que era mágico como la alfalfa. Hoy hablamos de la alfalfa como algo superado y hay otras pasturas más preponderantes en este tiempo, pero le cambió la vida a los pibitos. Hubo hambrunas en Bahía Blanca. En 1854 había hambrunas. En 1854 también había llegado soldados alemanes acá a Bahía Blanca, y los hombres desertaron al poco tiempo. Los encontraron en un trotecito, los encontraron porque están las huellas. Pero ¿por qué se fueron esos soldados alemanes que se habían incorporado en Buenos Aires y los mandaron para acá en la frontera? Se comía carne y sal, que era lo que abundaba. Carne y sal. No había una papa, no había una cebolla, un poroto, nada, un tomate, ni hablar. Entonces eso era aterrador para la gente, en cuanto a los que estaban acostumbrados a comer verduras, por ejemplo. Fíjense, estoy hablando de cosas domésticas. Y bueno, esos alemanes también permanecieron un tiempo, no eran tantos como los italianos que llegaron. Pero bueno, la Revolución Verde ayudó a que no hubiera más hambrunas. La alimentación se balanceó, vitaminas. La mortalidad infantil que teníamos en la fortaleza protectora es descomunal. Claro. Por ahí decimos, 150, ciento y tantos pibes, pero eran poquitos, es monstruosa la proporción. Entonces, eso fue importantísimo, las pasturas, la alimentación. Y ya no estábamos esperando a ver si la seca vivimos o no vivimos, o tenemos que salir a cazar y estamos aislados del mundo. Y el tercer punto fue la revolución arquitectónica. El ladrillo cocido, no el ladrillo adobón, que se hacía a sol, sino el arco. Traer el arco en las puertas era una cosa extraordinaria en Bahía Blanca. Claro. Las casas de Bahía Blanca eran de 2 metros, 3 por 2, 4 por 2 y medio. ¿Pero por qué? Porque no sabían hacerlo. Sí, había gente que trabajaba muy bien el adobe, pero no había madera.
Eso de los fortines con los mangrullos altos es una fantasía de un porteño. No sé quién lo pudo haber puesto, porque ¿de dónde sacas qué vas a traerte al hombro desde el noroeste argentino? Vas a traer árboles altos, no había. Claro. Entonces la madera era una herramienta vital para las cabreadas de los techos. Entonces eran unas casas chiquitas. Solamente las casas que podían traer algún travesaño grande, alguna abertura de puertas y demás, era todo chiquito, o no había ventanas, o las puertas había una bolsa. Sí. Así que poder encamisar un pozo como está el de hoy día en la esquina de Colón, no me sale ahora la fundación, perdón, estaba viendo mensajes. La bolsa de comercio, perdón, discúlpeme el vaído. Ahí está uno de los pozos ya con algún tipo de encamisamiento y con alguna técnica mucho más fina en la construcción. Sí. Entonces esas 3 revoluciones es lo que estamos celebrando de esa italianidad que hoy nos marca como una ciudad culta. Y bien lo podemos decir con orgullo. Tenemos universidades, tenemos institutos de todo tipo, de lenguas, de baile, una sinfónica, un ballet, un teatro municipal que es nuestro orgullo, la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, que fundada en 1882 es un orgullo para la ciudad, y ahí está languideciendo en un lugar maravilloso con los grandes esfuerzos de Jaime para llevarla adelante. Pero la cultura bahiense es sinónimo de esa gente, que no eran todos, la gran mayoría eran italianos, pero no todos italianos, como sí. Tal Sixto Laspiuri y esas mujeres que empezaron a pedir: necesitamos educar a nuestros hijos. Y hoy es el mismo tema en la Argentina. Tenemos que educar a nuestros ciudadanos para que todos seamos un poquito mejor. César, bueno, te agradecemos la visita. Bueno, impresionante la historia, impresionante el libro también, muy linda la tapa, la portada y todo. Gracias por bueno, darnos un panorama general de esta fecha histórica. Para cerrar, hay un pensamiento. Pasaron los 500 años de la llegada de Magallanes a Bahía Blanca, la primera vuelta al mundo, y entraron a Bahía Blanca. Y cuando llegan los legionarios acá, en Europa se sabía, y había discusiones con el rey, con el conde Cavour, un grandísimo, y el creador o el ayudante, el estadista de Piamonte, llevó. Claro, en ese momento Saboya, la casa de Saboya. Exactamente. Ellos, el conde Cavour era piemontés, el claro. Conde Cavour. Y bueno, pero los Saboyas, como los piemonteses, está bien, tenés razón, los Saboyas eran el reino piemontés sardo, tenés razón. Y vos sabés que en Europa se hablaba de Bahía Blanca, no sabían el nombre siquiera, pero sabían que había una legión. Y eso nos marca como ciudad, lo que dice el himno, ¿no? En su gloria mundial, que parece una exageración, pero sí. Cuando vemos desde un Ginóbili a un Lautaro, por decir algo deportivo, pero los logros, nuestro Nobel y tantas cosas que Bahía Blanca la hacen tan especial desde sus principios. Sí, totalmente. César, bueno, agradecerte nuevamente, y bueno, los micrófonos están abiertos siempre para comentar estas cuestiones de historia. Gracias a ustedes por darme el tiempo. El tiempo de ustedes es lo más importante para que pueda estar yo acá. Gracias. Muchísimas gracias, César. Ahí pasaba entonces la palabra de César Pugliafito. Nosotros nos